Buenas, somos el grupo 3. Vamos a exponer acerca de la fluorescencia molecular. Mi nombre es Brandon Hunter y con mis compañeros Christopher Cascante y Michael Rojas vamos a exponer acerca de esto. La fluorescencia molecular. Vamos a hablar acerca del principio analítico. La fluorescencia molecular es un tipo de espectroscopía basada en un proceso de emisión en el cual las moléculas son excitadas por absorción de la radiación electromagnética. Las especies excitadas se relajan al estado fundamental, liberando su energía en forma de fotones. En la espectroscopia de fluorescencia, las moléculas son excitadas mediante absorción de fotones desde su estado electrónico y vibracional fundamental a uno de los diversos estados vibracionales de los estados electrónicos excitados. Una vez que la molécula se excita, son posibles varios procesos en los que la molécula pierde su exceso de energía, siendo los dos más importantes la radiación no radiante y la emisión fluorescente. Ahora vamos a hablar acerca de las variables que pueden afectar en el proceso de fluorescencia. Existen diversas variables que pueden llegar a afectarla. Entre estas tenemos el rendimiento cuántico, en el cual la eficacia cuántica de la fluorescencia es simplemente la relación entre el número de moléculas que emiten fluorescencia respecto al número total de moléculas excitadas. Tenemos también la estructura. La fluorescencia es más intensa y la más útil es la que presentan los compuestos que contienen grupos funcionales aromáticos. Los compuestos que contienen estructuras alifáticas y alicíclicas de carbonilo o estructuras con dobles enlaces muy conjugados. Pueden presentar también fluorescencia. La mayoría de los hidrocarburos aromáticos no sustituidos son fluorescentes en disolución. La eficacia cuántica aumenta con el número de anillos y con su grado de conjugación. Por último, tenemos el efecto del pH. La fluorescencia es un compuesto aromático con sustituyentes ácidos o básicos en el anillo depende normalmente del pH. Tanto la longitud de onda como la intensidad de emisión son probablemente diferentes para la forma ionizada y no ionizada del compuesto. Por lo tanto, será muy frecuente que en los métodos fluorométricos haya un control estricto del pH. Además de la fluorescencia, existe otro método llamado fosforescencia, que también se da en sustancias que absorben radiación electromagnética. Sin embargo, se diferencia de la fluorescencia porque la emisión fosforescente se caracteriza principalmente por perdurar unos segundos o incluso minutos después de suspender la radiación de excitación. A diferencia de la fluorescencia, que solo se presenta mientras la muestra está siendo irradiada. Sin embargo, al igual que la emisión fluorescente, la fosforescente se da en longitudes de onda más altas que la empleada en la radiación de excitación. Existen diversos equipos para el análisis de sustancias químicas. Entre estos se encuentran los espectrofotómetros y los espectrofluorómetros. La principal diferencia entre ambos radica en el tipo de interacción que tiene la muestra con la luz y la información que puede ser obtenida mediante dicha interacción. Respecto a la interacción con la muestra, en el caso de un espectrofotómetro, este mide la cantidad de luz absorbida por la muestra a través de una gama de longitudes de onda y se basa en la absorbancia de la luz por parte de la muestra en el rango ultravioleta y visible. Por otro lado, un fluorómetro mide la cantidad de luz fluorescente, perdón, emitida por una muestra cuando es excitada por luz de una longitud de onda específica. Se centra en la emisión de luz fluorescente por parte de la muestra y aunque ambos son útiles en el análisis de muestras, tienen que ser usados para propósitos acordes que se adecúen al proceso. Bueno, en cuanto a las características deseables para sustancias con las cuales se realiza un análisis de fluorescencia, bueno, primeramente está la absorción y la emisión de luz. Es muy importante que la sustancia pueda absorber la luz, pero también, bueno, una longitud de onda, pero también que pueda emitir otra longitud de onda mayor que la que absorbió. Esto va a depender de la estructura electrónica de la sustancia y de su capacidad para realizar las transiciones. Otra de las características que es importante es la sensibilidad de la sustancia. La sustancia debe fluorecer a bajas concentraciones. Esto
es importante porque si yo tengo una muestra que es pequeña, pues yo necesito que esa pequeña concentración que yo voy a medir me sea útil para el análisis. También en cuanto a en este enfoque, es importante tomar en cuenta el límite de detección del equipo utilizado, porque si el límite de detección es mayor a la concentración que yo tengo, pues no va a servir. Y por otra parte está la estabilidad de la muestra o de la sustancia. Factores como el pH o la temperatura no deberían afectar significativamente a la estructura de la sustancia, porque como vimos anteriormente, la estructura es importante para el proceso de fluorescencia. Otro de los factores que es importante es la especificidad, pues la sustancia cuando es analizada, pues se encuentra en una matriz o en algunos casos hay interferencias, y pues es importante que la luz la longitud de onda que es captada sea principalmente la de la sustancia de interés. Para esto se puede utilizar monocromadores o estándares o curvas para corregir este tipo de error. En cuanto a la sensibilidad, también es importante tomar en cuenta lo que es el rendimiento cuántico. El rendimiento cuántico es la relación que existe entre moléculas excitadas y las que están emitiendo luz. Y es importante que este porcentaje de rendimiento sea alto para tener una buena sensibilidad del método. Y bueno, después de aquí pasaremos con las principales aplicaciones de la fluorescencia molecular. Principalmente se utiliza para hacer análisis cualitativos y cuantitativos, ¿sí? Para ver la cantidad de muestra y qué tipo de muestra se encuentra. Se utiliza para analizar antraceno y pireno en aguas de consumo. Se utiliza también como, bueno, en este caso y en otros casos como control de calidad, al igual que cuando se analiza agua quinada, y eso también se puede utilizar para determinar que la cantidad de quinina en agua quinada no supera la cantidad que está establecida como límite. También se utiliza para determinar la cantidad de contaminantes ambientales, y en este caso se analizan aromáticos, policíclicos, pesticidas y compuestos orgánicos volátiles, entre otros. También se puede utilizar en la industria farmacéutica para analizar la degradación de diferentes fármacos en diferentes matrices. Y como diagnóstico médico en inmunoensayos fluorescentes y marcadores tumorales. Bueno, esas serían las aplicaciones, entre muchas otras que tiene el método. Podemos pasar a la parte de, bueno, esas son las referencias utilizadas en el trabajo. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención.